Bueno, presentarme. Yo soy Javiera Viveros Alegría, soy bibliotecóloga, trabajo hace 5 años en una biblioteca y soy mujer en situación de discapacidad. Todas esas son parte de mis características y, y llevo harto tiempo en el mundo del libro, desde distintas áreas. Con mi pareja estuvimos haciendo talleres de encuadernación por los años 2014, 2015. Luego he incursionado en la poesía mientras trabajo en la Biblioteca Pública de Quillota, pero muy personal, de modo muy personal y me gusta mucho escribir también. Y con motivo del apruebo, cuando fue el estallido social y, y todas las marchas, participé mucho y luego me animaron y yo me animé a ser candidata a constituyente y en mi campaña constituyente ocupé mucho la literatura. Eh, Hice muchas poesías respecto al sentir social y, y traté de transmitir el descontento social y el descontento que tenemos particularmente el sector de las personas en situación de discapacidad de un modo bello, artístico y literario. Entonces, Gladys, de la editorial Libros del Cardo, que ya nos conocíamos, em, me invitó a participar aquí porque vio también mi trayectoria y quizás que yo podía contarles una experiencia desde las letras, una experiencia distinta y se puede abrir aquí una conversación en torno a pensar el trabajo de las editoriales de aquí al futuro, porque el terreno de la literatura es un terreno que no es inclusivo, es muy, desde sus orígenes es muy de élite y es muy segregador, por lo tanto, cómo repensar el terreno de las editoriales y la literatura de aquí al futuro. Entonces, yo me animé a hacer esta presentación y compartirla con ustedes. El título que le pusimos a esta presentación es Acciones de trabajo inclusivo para repensar el trabajo de las editoriales y espacios culturales. La cultura como punta de flecha del desarrollo humano. Bueno, siempre la cultura y los artistas han sido los que han movilizado el desarrollo social y el desarrollo humano. En- es complejo en la actualidad porque el desarrollo artístico es algo muy personal y es innato a todos, a todas las personas. Es una vía de expresión y una vía de comunicación humana, pero actualmente, como todo se especializa y se sectoriza y se trata de volver productivo, también el terreno cultural se ha vuelto un nicho y y un terreno de desarrollo económico y todo eso impregna y actualmente hablamos también de desarrollo. Esta palabra es muy ligada a lo económico. Yo dudé en ponerla, pero no sabía cómo expresar eh, la idea de que en, en el terreno cultural se van produciendo primero los cambios que luego se ven reflejados en toda la sociedad.
La palabra siempre se ha usado para darle forma a lo nuevo antes de que exista en la realidad. La palabra tiene ese poder, es un código de, de, de codificar y codificar el pensamiento humano. Y en ese sentido, siempre el pensamiento humano va creando cosas que, que luego a veces se llevan a la práctica, a veces no, pero el terreno de la palabra es el primer escaño, el primer paso de volver una idea, expresarla en la realidad. Por lo tanto, el mundo de la letra, de la literatura y todo lo que está contenido en las bibliotecas es todo el pensamiento que en algún momento alguien eh, sacó a la luz antes que se volviera de uso común. Fue, casi todas las ideas que están contenidas en una biblioteca en algún momento fueron revolucionarias. Y para ejemplificar esto, quiero traer a una novelista. Voy a leer un extracto de ella. A mí me gusta mucho en las conversaciones y en las distintas instancias donde estoy, mezclar la literatura de cosas que ya están escritas, porque hay muchas cosas que ya se han dicho y que generalmente las olvidamos y pensamos que estamos construyendo cosas nuevas, pero hay muchas cosas que ya están dichas. Entonces voy a leer a Toni Morrison. Ella es una novelista estadounidense de raza negra y que ella mezcla, em, ella tiene todo un discurso en torno a la palabra, a cómo la palabra crea, y por otro lado, ella tiene toda una lucha social. Entonces son dos áreas que a mí me interesan mucho en este momento de mi vida. Entonces yo tomé este extracto que está contenido en el libro. Hay un libro muy lindo que está en la biblioteca de Quillota que se llama Aquí estoy yo. Es un libro ilustrado y que recoge discursos de distintas mujeres a lo largo de la historia. Y el discurso cuando Toni Morrison recibe el Premio Nobel de Literatura en el año 1993 está contenido en este libro. Voy a leerles primero un poco de quién es Toni Morrison y luego el discurso de cuando ella recibe el Premio Nobel de Literatura. Toni Morrison, novelista. La vehemente narradora Toni Morrison acudió a recoger el Premio Nobel de Literatura en 1993 y empezó su discurso con una parábola muy conocida y que existe en muchas culturas. Había una vez una anciana. En la versión de Toni Morrison, la mujer es ciega, negra, descendiente de esclavos llevados a América y vive en una casa en las afueras de la ciudad. También es clarividente y un día un grupo de niños decide poner a prueba sus poderes. Se aproximan a ella y uno extiende la mano y dice, anciana, tengo un pájaro en la mano. Dime si está vivo o está muerto. A partir de ese comienzo, en apariencia sencillo, Morrison, octava mujer y la primera negra en ganar el premio Nobel, teje una compleja teoría del lenguaje. La autora de Ojos Azules, del libro La canción del Salomón y Amor, que se crió en Ohio y trabajó muchos años como coordinadora editorial en la costa este antes de dedicarse a la literatura a tiempo completo, siempre ha mostrado interés por los temas raciales y la búsqueda del yo. Para ella, estos temas se expresan mejor a través del lenguaje, que tiene poder independiente.
Asegura que las palabras tienen fuerza real, que son capaces no solo de representar, sino de crear significado. La obra de la palabra es sublime, dice la anciana del discurso de Morrison, porque es generativa. Toma un significado que asegura nuestras diferencias, nuestra humana diferencia, de modo que no somos como ninguna otra vida. Ahora paso a leer el discurso de Toni Morrison cuando recibe el premio Nobel en 1993. La especulación sobre el significado de ese pájaro en la mano, aparte de la fragilidad del cuerpo, siempre me ha resultado atractiva. Mi lectura es que el pájaro es el lenguaje y la mujer una escritora experta. Le preocupa cómo se manipula el lenguaje con el que construye sus sueños, con el que nació y al que a veces se le niega el acceso con propósitos nefastos. Como escritora, ve el lenguaje en parte como sistema y en parte como ser vivo que escapa a su control, pero sobre todo como acto con consecuencias. La pregunta que le plantean los niños, ¿está vivo o muerto?, no es irreal, porque cree que el lenguaje puede morir, puede desaparecer, que corre el peligro y solo lo puede salvar un esfuerzo consciente. Cree que si el pájaro está muerto, los custodios son responsables del cadáver, porque una lengua muerta no es solo la que ya no se habla ni se escribe, es una lengua obstinada en la admiración de su propia parálisis. Cree firmemente que cuando el lenguaje muera, por descuido, falta de uso, indiferencia, baja estima o asesinado por decreto, ella y todos los que lo usan y construyen serán culpables. En su país los niños se arrancaron la lengua y hablan con balas para crear la voz de la falta de discurso, del lenguaje lisiado e incapaz. Pero sabe que el suicidio de la lengua no es cosa de solo de niños. También es común en las mentes infantiles que dirigen el Estado y el comercio, cuyo lenguaje vacuo no les permite acceso a lo que les queda de instinto humano, porque hablan solo para los que lo obedecen o para imponer la obediencia. El saqueo sistemático del lenguaje se reconoce por la tendencia de los hablantes a renunciar a sus propiedades más matizadas, complejas y generadoras a favor de la amenaza y el control. El lenguaje opresivo no solo es una representación de la violencia, es violencia en sí. No solo representa los límites del conocimiento, limita el conocimiento, ya sea el lenguaje críptico del Estado o el nefasto lenguaje de los medios de comunicación idiotizantes, el lenguaje malévolo de la ley cinética o el diseñado para oprimir a las minorías, que oculta el racismo con ironías literarias, hay que rechazarlo, alterarlo y denunciarlo. Es el lenguaje que bebe sangre, que se nutre de las vulnerabilidades, que oculta la bota fascista bajo un armazón de respetabilidad y patriotismo, mientras se dirige implacable hacia la mente que ha tocado fondo. El lenguaje machista, racista, ateísta y capacitista son formas de lenguaje del dominio que no permiten conocimiento nuevo ni alientan el intercambio de ideas. Ese es el discurso de Toni Morrison. En ese sentido, yo le quise leer este discurso porque, como les decía al principio, en mi propia experiencia, yo fui candidata constituyente y me parece que la palabra es un medio creador de ideas y de
y de propuestas de aquel que no tiene nada, que no tiene poder político, que no tiene poder económico y que solo a través de la palabra, que es su única herramienta, puede generar los cambios. Y al menos yo, esa es la única herramienta que ocupé. Y yo les voy a contar que yo mientras hacía la campaña también me sentía muy identificada con Violeta Parra, que ella también ocupó la palabra como su única herramienta de protesta. Y mi lucha personal es el anticapacitismo. El capacitismo no es un término muy conocido por todo el mundo, como lo es el racismo o otras formas de discriminación. El capacitismo hace referencia, aquí en la lámina lo tengo escrito, se los voy a leer. La visión de la sociedad capacitista es que las personas capacitadas son la norma en la sociedad y las personas con discapacidad o con diversidad funcional deben adaptarse a la norma o excluirse del sistema social capacitista. Esto, que todas las formas de discriminación tienen por norma un estándar de ser humano que casi siempre puede ser es hombre, blanco, de mediana edad y sin ningún tipo de discapacidad o dificultad y no pobre. Entonces es un ser humano para el cual están creados todas las cosas, incluso la cultura y el mundo de las letras. Está pensada siempre en el imaginario de una persona eh, con todas sus capacidades, podría decirse. Eh, y a mí me gustaría que en el mundo del lenguaje común y corriente, así como se sabe lo que es ser machista, ser racista, también se supiera lo que es ser capacitista, porque es una forma que ha limitado la participación pública de las personas en situación de discapacidad, porque no tenemos las instancias de llegar siquiera a participar, porque están todas las barreras de acceso que después podemos conversarlas más distendidamente para que el intercambio entre humanos con capacidades distintas, aquí está mal traducido en Chile que se dice personas con capacidades diferentes, pero porque está traducido del inglés, pero en el idioma español se dice con diversidad funcional o personas en situación de discapacidad. Y entonces podemos hablar un poco más del capacitismo, porque a mí me ha tocado ser una divulgadora de muchos términos y de muchos conceptos erróneos que se tiene en torno a la discapacidad. Y bueno, esto es lo que les decía, el capacitismo, el capitalismo o el racismo tienen un mismo origen, que es crear un mundo para un modelo ideal de persona. El capitalismo también se enmarca en esta categoría de segregación que excluye a ciertos grupos de personas. El mundo de la literatura empezó a experimentar en formatos, maneras de usar la palabra y a contar las cosas. Esta es una reflexión que yo hice hace algún tiempo en mi propia experiencia. Como les contaba al principio, como el año 2014, yo y mi pareja empezamos con talleres de encuadernación y empecé a notar que el mundo de las editoriales independientes se estaba comenzando a las personas a sentirse oprimidas por eh, las editoriales establecidas, el negocio editorial en el fondo, y se estaba empezando a crear editoriales independientes, la creación de La Furia del Libro,
que asociaciones de editoriales independientes, la Primavera del Libro y una serie de instancias que a mí, ahora mirándolo con perspectiva, me dan la impresión de que el estallido social se estaba fraguando mucho antes, con muchos descontentos, y que el descontento desde el mundo editorial y desde el mundo de las letras ya se estaba manifestando, y puede ser, lo planteo como pregunta también, que desde el 2011, desde las marchas estudiantiles en adelante, se ha estado viviendo un estado de liberación de ciertas ataduras que hemos tenido sociales en Chile. Y el mundo de las letras ha estado en ese movimiento. Siento yo por el transcurso, el tiempo que yo he estado en el mundo de las letras habitándolo. Lo que eh, falta libertad editorial, accesibilidad universal en el mundo de las letras, escuelas literarias autogestionadas y dignidad en el mundo de la creación literaria, porque aquí se piensa el mundo del futuro. Como les decía al principio, el mundo de las letras, el mundo de lo que queda escrito, es el origen de cómo se vive la realidad después, en la primera manifestación de los pensamientos de la realidad que se construye en el futuro. Así que es súper importante eh, ponerle dignidad a este mundo de la creación, para que en el proceso también sea un desarrollo digno. Y bueno, agradecer a Gladys por la invitación. Y ahora abro las preguntas, porque yo sé que hay muchas dudas en torno a la accesibilidad universal, por ejemplo, o al mundo de la discapacidad mezclado con el mundo de la literatura. Entonces abro las preguntas para, para que podamos en el intercambio de ideas pensar cómo podría ser un desarrollo del mundo de las letras que, que sea inclusivo. Así que voy a dejar en la lámina la primera pregunta que se formula en esta charla, para que comencemos a conversar. No sé si Gladys va a dar la palabra o lo veo yo. Gracias, Javiera. Yo creo que sería interesante poder conversar respecto de las mociones que han presentado en este proceso constituyente, ¿no? Más aún cuando hoy es el día del libro Braille, y poder realizar ese vínculo entre los espacios culturales, las necesidades, como tú indicabas, de los accesos universales, de que están demarcados los espacios para las personas que tienen problemas de baja visión, para las personas ciegas. Entonces tal vez eso podría ser súper enriquecedor para nosotros también, poder conocer el importante trabajo que ha estado realizando. Sí, espérame, estoy tomando un poquito de agua. Sí, mira, como les decía, es súper poco difundido todo el tema de la discapacidad en Chile. Chile ha firmado 2 acuerdos internacionales. Uno es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una declaración de derechos humanos que levanta la UNESCO. Es una declaración internacional que lo firman muchos países, y Chile lo firmó el 2008, a lo cual no ha cumplido nada. Y el segundo tratado que firmó Chile es el Tratado de Marrakech, que es el tratado para la liberación de la literatura y la adaptación de la literatura a formato de accesibilidad para las personas con discapacidad visual o baja visión.
o discapacidades físicas, porque también la discapacidad física hay personas que no pueden tomar sus libros con las manos. Entonces, ese tratado está vigente, tiene una ley en el Congreso que lo declara vigente, pero tampoco se cumple. Por lo tanto, siento que quedó demostrado en el estallido social que solo a través de la presión popular es como se presiona a los políticos, a las élites y al sistema, al- a las élites económicas a, a cumplir los niveles de vida estándar que requiere una sociedad para funcionar en el año 2020, 2021, 2022. Entonces, ese tratado de Marrakech está en vigencia. Ese tratado eh, debiera obligar al Estado de Chile a transcribir a audio toda la literatura que está en las bibliotecas públicas, cosa que no se cumple. Yo hice mi tesis de bibliotecología al respecto y bueno, estoy tratando de indicar estas cosas que son necesarias, pero no tienen la suficiente exposición en la opinión pública y en todos los sectores. Respecto a las iniciativas de norma, bueno, les cuento que después de la campaña para ser constituyente, no salí elegida constituyente, tuve alta votación, pero en mi lista, como esto funcionaba por lista, estaba la Carolina Vilche, que somos súper amigas y todo, pero ella sacó una inmensa votación, entonces todos los demás quedamos como pareciera con poco, pero mi votación fue más alta que constituyentes que actualmente están en ejercicio. Así que yo me siento súper feliz con la votación que tuve, pero no salí electa. Pero en ese proceso, muchas personas en situación de discapacidad y también sus familias se acercaron a mí, se contactaron conmigo. Entonces, cuando terminaron las elecciones, yo quise seguir como que sentía una responsabilidad y que no podíamos dejar todo ese esfuerzo votado. Así que formamos el colectivo de personas en situación de discapacidad, que principalmente funciona en la quinta región interior, quinta región cordillera, y, y hemos ido 2 veces a exponer a la Convención Constitucional sobre materias de discapacidad y justo hoy subí 3 propuestas de norma que tenemos que son básicas para Chile, que son básicas de cumplir. Digo que son básicas porque ni siquiera estamos hablando del mundo cultural, estamos hablando de derechos humanos básicos. O sea, a las personas en situación de discapacidad ni siquiera se les respetan los derechos humanos básicos de sobrevivencia. Entonces, de ahí tenemos que claramente pasar a derechos culturales y derechos de recreación o cultura, pero lo principal es que exista, las 3 propuestas que presentamos hoy son en relación a ser declarados sujetos de derecho, que eso ya es un estándar básico mínimo que sí está totalmente entendido por toda la sociedad actualmente, eso ya no está muy en discusión, ya es como básico. Pero lo segundo que creamos, la propuesta de norma, fue crear el Ministerio de la Discapacidad con el Consejo Interministerial de la Discapacidad y con la Defensoría Judicial de la Discapacidad. ¿Y por qué? Porque podemos ser declarados sujetos de derecho, como actualmente en la Constitución actual todos somos iguales somos tenemos una declaración de igualdad, pero
si no existen los mecanismos para que los derechos se cumplan en la realidad, estos derechos no, y estas declaraciones constitucionales no se cumplen. Por lo tanto, para crear toda la institucionalidad que dé, eh, que dé una real y efectividad a que se cumplan la declaración de ser sujetos de derecho, es que necesitamos un ministerio, porque sin un ministerio actualmente tenemos solo un servicio de la discapacidad que no tiene calidad de ministerio, por lo tanto no tiene toda la capacidad humana ni tampoco todo el financiamiento necesario que se requiere en el mundo de la discapacidad. También necesitamos el Consejo Interministerial de la Discapacidad, porque la discapacidad, a pesar de lo que se piensa que es un tema de minorías o un subtema, la discapacidad atraviesa toda la sociedad y es uno de los principales focos de desigualdad social. Entonces, la discapacidad se genera y se manifiesta de el origen de esa desigualdad se manifiesta de distintas formas. Por lo tanto, la discapacidad se tiene que hablar en educación, se tiene que hablar en salud, pero también se tiene que hablar en obras públicas, en infraestructura, en vivienda, en el Ministerio de Trabajo. Se tiene que hablar en distintas instancias y se tiene que hablar por especialistas, que son las personas en situación de discapacidad. Porque aquí hay una crítica también, hay muchas personas que dicen haber tenido muchos cursos y diplomados en torno a la discapacidad, pero eh, esa persona se va a su cama, duerme y no se despierta viviendo la discapacidad, entonces no ve los detalles que, que a nosotros nos ponen barreras para desenvolvernos. Entonces, y en el mundo de la discapacidad pasa algo súper raro, porque en el mundo del feminismo nadie pensaría que un hombre puede representar a una mujer, pero en el mundo de la discapacidad sí se piensa que una persona sin discapacidad puede representar a alguien con discapacidad. Y eso es muy terrible para nosotros, lo hemos conversado en nuestros círculos y en nuestro colectivo, porque actualmente no hay personas en situación de discapacidad que sean constituyentes. La persona Adriana Cancino, que se dice que tiene discapacidad, ella tiene una discapacidad muy, muy leve, producto de la edad, y que es muy reciente. Ella nunca ha participado en el mundo de la discapacidad, no conoce el activismo del mundo de la discapacidad, no conoce ningún término. De hecho, todos los conceptos no los maneja y los dice, muchas veces la he visto diciéndolos al revés, entonces no nos interpreta y no nos representa. Entonces, para nosotros, las personas en situación de discapacidad, no tenemos representantes en la actual Convención Constitucional. Y es súper triste porque son personas sin discapacidad las que van a recibir nuestras propuestas y las de muchos otros colectivos que entre nosotros nos conocemos y estamos en un consenso y estamos súper de acuerdo. Somos de distintos colectivos porque también tenemos distintas miradas y cómo acercarnos a un planteamiento común, pero todos los sectores del mundo de la discapacidad estamos más o menos en sintonía y estamos como súper un poco desilusionados de este proceso, porque van a ser personas sin discapacidad las que ponderen lo que es, eh, lo que es importante y no importante en el mundo de la discapacidad. Y no van a ser personas en situación de discapacidad las que podamos enseñarles a las personas sin discapacidad lo que es importante para nosotros. Entonces, eso es como algo pendiente. Hemos estado participando, pero
pero en cada una de las instancias que están ocurriendo en la convención, la mirada de las personas en situación de discapacidad falta. Es una mirada súper fuera de la caja, podría decirse, porque es súper fuera de esta pelea partidista que hay. Es una mirada desde los derechos humanos, pero los derechos humanos sin color político, sino que los derechos humanos eh, de las personas que habitamos el país. Entonces, ahí nosotros sentimos una deuda con nosotros. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Javiera. Me parece que es súper importante lo que tú señalas, ¿no? Que quienes representan los espacios constituyentes o los espacios culturales sean las personas que están aquejadas o que entienden el discurso que se está narrando, ¿no? Que eso es fundamental. Es súper importante el trabajo que tú estás haciendo desde la Quinta Región Interior en esta organización y tal vez si nos pudieras indicar cómo acercarnos para quienes trabajamos en el mundo editorial o los espacios literarios o de docencia, podamos también asesorarnos con ustedes y trabajar en conjunto en proyectos eh, para este año que se viene. Tenemos, bueno, se pueden contactar conmigo en las redes sociales. Estoy como javiera.becorta.alegría y tenemos una página de Facebook que se llama Personas en Situación de Discapacidad y tiene un logo que es parecido al de la Convención Constitucional, solo que en el centro de este como arco iris están las personas en situación de discapacidad, que estamos en el logo, pero no estamos en la convención. Porque si es que ustedes lo piensan, la convención hubiera tenido que hacer muchas modificaciones en sus procesos si hubieran estado personas en situación de discapacidad como en silla de rueda o personas sordas o personas del espectro autista, o sea, del espectro autista, quiero decir, o con síndrome de Down. Entonces, estamos preparados para toda la diversidad humana y yo les puedo decir que no, yo he ido 2 veces a la convención constitucional y como siempre, yo no, generalmente ya no me quejo porque ya tengo 39 años, pero siempre es uno el que tiene que adaptarse al medio. Y, y, por ejemplo, los pupitres que son del siglo pasado en el edificio de la convención, no cabe una silla de ruedas. Entonces, todo es para que no estemos en el lugar. Por eso la última lámina le di las gracias a la Gladys porque el solo hecho de estar incluida en este ciclo de conversatorios que diseñó Gladys ya es un gesto de inclusión, de querer, aunque sea oír lo que puede estar pasando para abrirnos a la posibilidad de repensar, porque y esto es enriquecedor para el mundo de la literatura, porque, como les decía, el mundo de la literatura se basa en el pensamiento. Entonces, abrir esta ventanita de repensar el mundo de la literatura nos abre un campo eh, inmenso para crear, de creación, nuevos formatos, nuevos, nuevos lectores, nuevos oyentes. Hay en Chile hay un campo enorme por explorar en el mundo de la literatura. Entonces, por eso también le di las gracias por estar, porque el solo hecho de estar, que estemos las personas en situación de discapacidad, pone en jaque, y las 2 veces que yo he estado en la convención, ha puesto en jaque los parámetros de inclusión que tienen las personas
sin discapacidad, porque todo el mundo se declara inclusivo, hasta que llega el momento de ser inclusivo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el reglamento que está en la actual Convención Constitucional, aportamos con medidas de accesibilidad universal para la efectiva participación de las personas en situación de discapacidad. Porque, como les decía, al no estar las medidas adecuadas, se nos ponen barreras de participación. Y una de esas barreras que a mí me llamó la atención en la última participación que tuvimos en la convención fue que no se tuvo la suficiente consideración eh, del tiempo que una persona en situación de discapacidad requiere para expresarse. Los tiempos de exposición en la convención son de 10 minutos. Pero claro, son 10 minutos para una persona que ve, que puede hablar, que puede pasar las hojas de modo rápido y que puede llegar y acomodarse en su asiento de forma rápida. Pero ninguna de esas eh, cosas las puede ejercer una persona en situación de discapacidad. Por lo tanto, esos 10 minutos debieran ser considerados en relación a la persona que va a exponer. Y esa consideración, cuando hablamos de igualdad, eh, eso ya no es igualdad, porque está dejando fuera a personas que en 10 minutos no pueden articular una idea. Entonces, eh, me pareció llamativo, no quise exponerlo porque estaba muy concentrada en terminar de todo el momento, todo el tiempo me estuvieron apurando en la exposición. Yo me quise tomar los 10 minutos de las preguntas de los constituyentes porque sentí que era mucho más importante lo que yo tenía que decir que las preguntas de los constituyentes, porque la vez anterior las preguntas no habían sido muy enriquecedoras, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo seguí de largo y me tomé todo el tiempo, pero no se tuvo la suficiente percepción de que no estaba haciendo un espacio de real inclusión, porque después de, por ejemplo, de mi exposición se fueron a un recreo. O sea, no era necesario apurar la exposición si después ahí iba a haber un tiempo muerto. Entonces, el criterio que también tienen las instituciones se tiene que empezar eh, o en un país ¿cómo decirlo? Un país más consciente, eh, más consciente de cada acto que se está haciendo. Porque si estamos hablando de inclusión y acto seguido, no estamos haciendo ningún gesto, ningún acto para provocar esa inclusión, estamos siendo súper contradictorios y estamos volviendo nuevamente rígida la institucionalidad, que la institucionalidad de la Convención Constitucional, la gracia que tiene es que es flexible y se está construyendo en el andar, pero el criterio de las personas que están también es súper importante. A mí me gustaría que, no sé si Filipo, que está presente, pudiera hablar algo. Él es bibliotecólogo también, igual que yo, y quizá algo relacionado al mundo de las bibliotecas que podamos conversar. Hola, Javi, yo soy Hola. licenciado en arte, no soy bibliotecólogo, Ah. pero trabajo en una editorial y también soy escritor. Yo recién te quería hacer una pregunta a ti también porque eh, en un momento hablaste sobre el tema de cómo a veces a las personas en situación de discapacidad se las representa por
personas que no están en esa situación, ¿ya? Y, y si digamos que se puede prestar para malentendidos o realmente no se toman los temas que son importantes. Yo recuerdo haber trabajado alguna vez como conserje en un colegio que es una escuela para personas sordas. Y esa fue la primera vez en que tuve amistades con personas que formaban parte de una cultura sorda que yo desconocía. Ya hasta antes de ese momento yo había hablado con un par de personas o sea, digamos, intérpretes, que me hablaban a través de ellos me hablaban de personas sordas. Pero cuando trabajé ahí, me cambió toda la película que yo tenía porque pude, bueno, no desde el principio, pero pude comunicarme, conversar con personas sordas, especialmente con una profesora que era sorda, ¿ya? Y me di cuenta de que, claro, cuando uno realmente escucha a la persona correcta sobre el tema que sea, en este caso podría ser, por ejemplo, la discapacidad, eh, claro, cambia toda la perspectiva que uno tiene. Y eso lo quiero llevar como al tema editorial. Por ejemplo, bueno, y también te dejo abierta la pregunta, porque también he leído algunas publicaciones que tú has puesto, sé que lo trataste acá también, en parte, pero, por ejemplo, cómo esta situación en la que, por ejemplo, tú que tienes una situación de discapacidad, ya que trabajas en la biblioteca, estás rodeada de libros, eh, cómo eso se transforma en no sé si en una lucha, pero sí en una intención de eh, pasar de eso y llegar no sé, a una situación en la que ya no es necesario eh, quejarse o cómo superarlo, digamos, ¿ya? Entiendo, por ejemplo, que puede ser algo tan básico como, por ejemplo, el acceso a la biblioteca para una persona, por ejemplo, en silla de ruedas o con muleta, o algo ya más complejo como puede ser la publicación de libros en braille, por ejemplo, que me tocó ver algunos, no, como yo no sé leer braille, no entendí nada, pero vi que había gente muy interesada, ¿ya? Pero ahí entiendo también que operan, por ejemplo, hay todo un tema de infraestructura por ejemplo, que ya eso está también ligado a, supongo, a políticas culturales también, que en este caso serían inexistentes. Al menos yo no conozco alguna especie de, ¿no? Y a lo mejor tú también me puedes ayudar, en fondos que permitan, por ejemplo, editoriales trabajar en conjunto con personas que puedan asesorarte con empresas tal vez que se dediquen no sé, a hacer manufactura de este tipo de aparatos que te permiten hacer publicaciones para más personas, los mismos audiolibros. No sé, hago esa pregunta. Em, sí, le voy a responder al Felipe y de ahí pasamos a Bárbara. Em, es, también es una pregunta que yo me he hecho, em, porque afecta en la vida personal. El tema de estar quejándose, ¿hasta cuándo uno va a poder vivir sin la suficiente sostenibilidad social básica para desarrollar todas sus necesidades? Ahí algo pasó. Ahí. Y espérenme, espérenme un poquito.
ahí. Yo antes de la Convención Constitucional, yo vivía mi vida. La verdad es que no participaba en acciones políticas ni tampoco en organizaciones de personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, yo desarrollé la vida los 30 y hasta más o menos los 35 años sin pertenecer a, incluso sin identificarme personalmente con el mundo de la discapacidad. Por lo tanto, no era una lucha. Sí se volvió una lucha cuando sentí que se abría la ventana de los cambios y, y siento que estamos en Chile en un proceso de volver a nacer y que es la oportunidad de poner estos temas sobre la mesa. Al ver esa oportunidad es que lo estoy impulsando y lo pongo sobre la mesa, pero es súper desgastante y, y sería ideal que pasáramos luego esta fase de lucha para llegar a vivir realmente la inclusión y que el sistema público esté garantizando la accesibilidad universal y sobre todo en el mundo de las bibliotecas, que es el mundo súper trascendental para el acceso a la información de las personas en situación de discapacidad para que conozcan también sus derechos, pero también el mundo que está allá afuera, porque pasa mucho en el mundo de la discapacidad que las personas viven bastante retraídas del mundo que las circunda. Entonces, son personas bastante poco exigentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, no, uno al tener el conocimiento se vuelve más exigente. Y al acercar este conocimiento a través de las bibliotecas a las personas en situación de discapacidad, siento que sería una buena forma de que las personas en situación de discapacidad se empoderaran y pudieran eh, eh, exigir sus derechos de aquí al futuro. Eh, la otra pregunta que hoy se me olvidó. ¿Quién me preguntaste? ¿Yo? ¿Sí? Sobre el tema de la infraestructura, si hay como políticas para Sí, apoyar la infraestructura, digamos en general en cultura claro. y tal vez más específicamente en el rubro editorial. Sí. Los fondos concursables, que actualmente son los fondos del libro que se abren anualmente, no tienen eh, ningún fondo especializado para las editoriales o para alguna creación artística dirigida a las personas en situación de discapacidad. Existen editoriales Libro Imaginario, con la cual me contacté también durante el año pasado, que ellos están haciendo un esfuerzo en crear literatura en braille. Me mandaron sus libros y yo los entregué a la biblioteca, así que la biblioteca de Quillota cuenta con bastantes libros en braille, pero hay un desconocimiento enorme y, por ejemplo, los libros en braille tienen que ser anillados y en el mundo editorial se piensa que eso le baja la calidad al libro, pero el braille tiene un relieve que tiene que ser cuidado, ese relieve. Por lo tanto, entre página y página tiene que haber un espacio. Entonces, son esos detalles de falta de información y quizás se pueden crear piezas con una tecnología un poco más allá que el anillado, pero tener la suficiente conciencia de que tenemos que ampliar los formatos del libro y también eh, los audios, también tener a través de pendrive o a través de paquetes de libros que ofrezcan las bibliotecas a través de modo digital. Entonces, hay que abrirse a eso, pero el Estado no lo está haciendo actualmente. No lo está haciendo y no hay ningún fondo
en algunas áreas artísticas he visto, por ejemplo, en artes escénicas, hay algunas para hacer obras que vayan a personas en situación de discapacidad, pero tampoco son las personas en situación de discapacidad participando de la realización de la obra. O sea, somos espectadores pasivos a los cuales se nos crea un producto, pero no somos partícipes ni podemos ser gestores de la realización de actividades culturales para nosotros mismos. Entonces, actualmente estamos súper mal en el área cultural en torno a la discapacidad y no hay fondos y quizás si es que la Gladys se anima, se puede crear una propuesta de norma que se suba a la plataforma constituyente o tú mismo, Felipe, crear una propuesta de norma en que se exija una cuota mínima de fondos para la realización de material cultural para las personas en situación de discapacidad. Sería súper bueno. Bárbara, Gracias, Javi. gracias, Felipe. Hola Javiera, hola a todos. ¿Me Hola, escuchan? sí, Sí. Eh, bueno, primero quería agradecerte por la exposición. Me ha interesado mucho la conversación y gracias también a la red que abre todo espacio. Ya, tal vez ya empezaste como a responder un poco la pregunta que tenía, que tenía que ver esto a ver si nos podrías mencionar o compartir proyectos que estén trabajando material inclusivo, como libro imaginario que mencionaste. Si hay algún otro, estamos recién con un grupo levantando una editorial hace menos de un año y ya hemos empezado a hacer nuestras preguntas como desde la ignorancia, pero tratando como de aprender y conocer cómo generar material inclusivo en literatura. Y, y por eso te quería preguntar si nos puedes compartir otros proyectos que están trabajando en esto. Y la otra pregunta que te quería hacer es, a propósito ahí de la lámina que está, que dice acciones de trabajo inclusivo, si nos pudieras compartir como al levantar un proyecto editorial, como qué preguntas o qué acciones deberíamos hacernos o deberíamos tomar para empezar a como hacer conciencia de- del tema de la discapacidad y del capacitismo también, como para no atornillar para el otro lado. Estoy pensando desde la publicación de material en redes sociales hasta la generación de un libro, un objeto o lo que sea, o ya sea digital o en papel. Eh, Eso, como cuáles serían las preguntas que nos tendríamos que empezar a hacer, tal vez desde tu punto de vista. Eso, muchas gracias. gracias. Hay muy pocos. em, el único que conozco es Libro Imaginario, que se dedica casi exclusivamente a pasar literatura a sistema braille y es un esfuerzo que ellos están haciendo prácticamente devocional, por decirlo de alguna forma, porque no... eh, hay espacios donde yo me he reunido con otras luchas y el tema de la discapacidad es poco sexy también. Entonces, eh, lo que ellos hacen, que es pasar literatura a formato braille, no tiene financiamiento. El equipo revisador del proyecto les dice, ah, pero es anillado. Cosa que piensan que como que no sé qué hicieron con los fondos, como dando a entender eso, como, y no entienden que tiene que ser anillado por un tema de aireado de las páginas. Entonces,
el equipo gubernamental al respecto, revisor de estos proyectos, tampoco es idóneo. Cuando ellos lo muestran y lo exhiben, tampoco es el tema más atractivo, eh, por decirlo comercialmente. Por lo tanto, no tienen un retorno de todo el esfuerzo que han invertido en esas publicaciones. Ellos están, ella es profesora y su pareja creo que tiene un editorial, creo, o profesor, no estoy segura él, pero ella es profesora, entonces ellos no viven de esto. O sea, es un esfuerzo y es algo en sus tiempos libres de puro trabajo devocional porque a ella le interesa el tema de la discapacidad y toma muchos seminarios en torno a la discapacidad porque es un tema que la motiva. Entonces, no existe un abanico que yo te pueda nombrar de editoriales que estén preocupadas sobre el tema. Pero eso es lo que tenemos que empujar. O sea, es como está todo el campo abierto como para incursionar en estos temas. Y los primeros pasos que se podrían dar para, para empezar en una editorial a tocar y a acercarse a estos temas es primero en torno a lo que dice el libro, la temática del libro, cómo se aborda, o por ejemplo, yo ojeo muchos libros que llegan a la biblioteca, cómo se aborda cuando aparece un sujeto en situación de discapacidad, en qué posición se lo pone, cómo ese libro contribuye a bajar los estándares de la concepción social de la discapacidad, contribuye a seguir manteniéndolos o a eliminarlos. ¿Qué es lo que mensaje está entregando el libro? Ese es lo primero que yo revisaría, es el mensaje que transmite el libro. Luego, que ahora como vivimos en una sociedad muy visual, eh, y, y tenemos todas las herramientas para explayarnos en esa área y volarnos y crear nuevos formatos, yo invitaría a la editorial a crear formatos diversos. O sea, un mismo libro, ponerlo en distintos formatos. Incluso uno de los formatos podría ser un cuentacuento, o sea, llevarlo a versión humana, contada con una persona, pero no que esté hablada, sino que contada a través del lenguaje de señas. Y es un lenguaje, así como existe el mapudungún y otros lenguajes, el lengua de señas también es un lenguaje. Entonces, presentar una misma obra en distintos formatos, creo que vendría siendo como el paso eh, siguiente del mundo de la cultura, como irse ampliando a entender la palabra inclusión, como convirtiendo un mismo mensaje en distintos formatos. No sé si te respondí. ¿Sí? Ya. Carla, Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucha, Javiera? ¿Me escuchan sí, todos? sí, perfecto. Primero saludarte, saludar a todos los que participan en esta actividad, darte también las gracias porque yo ignoraba esta situación en profundidad y me voy con mucho conocimiento y una profunda angustia e inquietud en realidad. Yo quisiera un poco ir como, no sé si tú nos puedes ilustrar sobre qué proyectos de ley hay en esta materia, porque te cuento un poco, yo hago un taller literario y participo en la SECH, estoy gremializada y también soy autoeditora y participo un poco con los grupos feministas, ya por eso estoy en este espacio hoy día. Entonces me interesaría saber
Creo que iniciativas individuales hay varias, pero yo creo que esto hay que llevarlo a un nivel más profundo, a un nivel legislativo, porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, el registro de propiedad intelectual, a nosotros no nos exige el tema de la inclusión. Y yo creo que por ahí debiera haber un aporte importante. O sea, cuando uno escribe un texto, ya sea una selección de autores, un poemario, nosotros debiéramos tener formatos que por ley se nos exijan para efectos de incluir a muchas personas que no aceptan o no pueden acceder al formato tradicional. Entonces me gustaría saber si tú tienes nociones de algún proyecto de ley o de algunas iniciativas legales que también nosotros pudiéramos gremialmente empujar desde la civilidad y desde el mundo de los escritores. Esa es mi primera inquietud. Y la segunda inquietud es si existen iniciativas desde el punto de vista de los escritores que hay con discapacidad, que incluyan talleres, ¿no es cierto?, para gente con discapacidad o que estén incorporados, digamos, al mundo gremial de los escritores. ¿En qué organizaciones gremiales están participando? Porque también yo creo que falta esta actividad de hoy, falta difundirla. Es muy poca la gente que la conoce. Y yo creo que también ahí hay una labor educativa pendiente, que a lo mejor a través de la autogestión, los que somos agentes culturales te podemos llevar espacio, te podemos instalar y te podemos ayudar. Entonces quiero que también me ilustre si existen esa instancia entre ustedes y cómo podemos articular para que lo que tú estás diciendo hoy día acá lo conozcan muchos escritores y se motiven con esto y empiecen como a, de alguna manera, a repetir, reiterar esto y se masifique. Porque también desde el punto de vista de la edición hoy por hoy, el mundo de los escritores ha sido devastado, tú lo debes saber, devastado. De hecho, hay muchos escritores que han fallecido también el tema editorial por la pandemia está notablemente decaído y yo creo que es el momento de reformar esto. Entonces, ¿cómo podemos ir en pos de estas reivindicaciones que tienen ustedes y si están organizados? ¿Qué han pensado al respecto desde el punto de vista de la gremial? Eso. Ya. Y te vuelvo a agradecer nuevamente porque es muy interesante lo que tú has planteado hoy día y muy inquietante. Gracias. Me parece súper bueno, Carla, que esté aquí como, como perteneciente al gremio de los escritores, o sea, no sé si del gremio, ¿cómo se llama? La Sociedad de Escritores de Chile. Sociedad de Escritores. Em, Ahí en la Sociedad de Escritores de Chile debieran conocer el Tratado de Marrakech. Si no lo conocen, eh, ahí estamos en un problema porque el Tratado de Marrakech es fundamental llevarlo a esas instancias gremiales para ser conocido por todos y como tú dices, que no exista obra en Chile que no tenga incorporada la accesibilidad universal. El Tratado de Marrakech lo que dice es que libera, y es lo más o menos lo que tú planteas, libera a las obras, eh, libera el derecho de autor para ser convertidas a audiolibro, a formato audible. Y esa ley y ese tratado, que ni siquiera es una ley chilena, es un tratado internacional que Chile firmó y está actualmente vigente. O sea, es algo que no se está cumpliendo. Y eso, cada país que lo firma, que son casi todos en Latinoamérica, incluida Europa, Estados Unidos y distintos países, se comprometen a las obras que son traducidas a formato accesible, sean intercambiadas con los demás países firmantes. Por lo tanto, nosotros acá en Chile podríamos tener una biblioteca enorme de literatura al intercambiar con los distintos países. Podríamos tener literatura española,
en formato accesible, literatura de Estados Unidos en formato accesible, literatura de Argentina en formato accesible, porque todos esos países son países que han firmado el Tratado de Marrakech. Por lo tanto, aquí lo que falta es una como voluntad, lo que se llama voluntad política, de ponerle fichas al tema, de ponerle lucas y poner a una persona a cargo de estas temáticas. Porque, y como lo decía anteriormente, una de las propuestas constitucionales es que se cree el Ministerio de la Discapacidad, porque si no está a rango ministerial, nadie se preocupa de estas materias. Y interministerial tiene que ser porque una persona debe ver el área cultural en materia de discapacidad y hacer cumplir estos tratados. Y haciéndolo cumplir podríamos tener, incluso sin gastar mucho dinero, porque esto del intercambio literario de material accesible es súper, con la tecnología que existe actualmente, además que es en formato digital, al ser audiolibro, es un tema de traspasos de archivos. O sea, es muy barato, muy fácil de crear una biblioteca, así como se creó la biblioteca pública digital. No sé si la conocen, que se presta libros digitalmente. Se puede crear la biblioteca accesible, por ejemplo, con libros de todo el mundo en formato accesible. Y eso no requiere mucha inversión, requiere voluntad nomás. Entonces aquí falta mucha voluntad y sería súper bueno, increíble que el gremio del mundo de la literatura hiciera fuerza para que estas cosas se lleven a la práctica. Porque el mundo, yo creo que después de la nueva constitución, el mundo gremial va a tomar otro significado, va a tener más fuerza y va a estar más empoderado. Y si empiezan a pedir estas cosas, se van a empezar a escuchar. No es como ahora que a los gremios no se los toma en cuenta, pero en un futuro yo creo que sí van a tener más peso y van a tener mayor representación de la sociedad, más personas se van a gremializar y van a ser más fuerza social. Entonces yo creo que eh, si es que me quiere invitar para allá, yo me puedo estudiar el tema del Tratado de Marrakech para contarle a todas las personas que estén gremializadas sobre este tratado que está vigente. O sea, es cosa de que el gremio lo exija al Estado de Chile y se tiene que cumplir, porque está aprobado, tiene una ley, creo que es la 152 en el Congreso. Entonces, es un tema de exigibilidad. Y la segunda pregunta que me hacía, se me olvidó. ¿Qué era lo segundo que me decía? Me preguntó, Carla, ¿qué era lo segundo que me preguntaste? Está sin audio. Ya, era si ustedes tenían algunas, o habían incorporado algunas modalidades de formatos organización. especiales para, en el fondo, los lectores, que para ustedes fueran primordiales. Em, Y si estaban organizados editorialmente, básicamente eso. no estamos organizados los escritores en situación de discapacidad. Ya. Y yo conozco, por ejemplo, de la quinta región, conozco al poeta Palomo Arriagada, lo ubico, así, eh, pero no estamos gremializados y tampoco estamos organizados entre nosotros porque la verdad es que estamos muy en pañales en estas materias y a nosotros como personas nos ha tocado evolucionar bastante rápido en estos últimos
años, porque nosotros como personas en situación de discapacidad también crecimos con la idea de que somos y que la sociedad nos trata como seres especiales. Entonces, cada uno de nosotros como persona en situación de discapacidad, cada vez que hacemos algo, las personas como que celebran que estemos haciendo cosas, como por ejemplo Palomo, que es escritor, es poeta, es muy celebrado porque es poeta, pero más que nada la gente ve que es poeta en situación de discapacidad. O yo que trabajo en la biblioteca, como que soy celebrada por trabajar en la biblioteca por tener situación de discapacidad. O sea, como que nuestra discapacidad es un factor de, de celebración más que lo que hacemos. O sea, es como... Entonces nosotros como personas individualmente también hemos tenido que vencer esa, podría, podría llamarse discriminación positiva, pero que en el fondo nos sitúa en un lugar, nos coloca como en un lugar, no dentro de la sociedad, sino que de alguna forma igual al margen. Entonces nosotros hemos tenido que vencer esa forma de ser tratados y ser vistos para sentirnos también uno más del entorno, y en este caso sería el entorno cultural. Por lo tanto, todavía nosotros como personas, siento yo, esto ya es algo personal, no hemos generado estos lazos que aún nos unan en torno al mundo, por ejemplo, cultural, porque cada uno está muy situado en su terreno especial, en su terreno de ser, por ejemplo, la estrella de tal o cual tema. Entonces, cuando nosotros vayamos también soltando esas como atributos impuestos también, impuestos por la sociedad, también vamos a ir encontrándonos como personas, y como decía Felipe también, aquí lo uno como personas sin una lucha, sino que como personas que tenemos cierta profesión, que nos encontramos y que nos podemos organizar en torno, por ejemplo, al desarrollo cultural de la literatura. Pero todavía estamos en un espacio de autodefinición del yo como persona en situación de discapacidad. Estamos todavía quitándonos el estigma teletón, el estigma de caridad. Entonces estamos muy centrados, y yo lo he visto en las personas que participan en la organización de personas en situación de discapacidad. Estamos muy centrados en volver a tener la autoestima del yo, de ser persona, y yo creo que el siguiente paso ya es incorporarnos de lleno a las actividades de la sociedad eh, de forma más natural, como se da en Europa. En Europa ya pasaron esta barrera. En Europa uno encuentra personas en situación de discapacidad trabajando en cualquier área. Entonces, ya ahí se normalizó el tema de la diversidad de los cuerpos. Y en Estados Unidos pasó después de la guerra, después de las guerras, donde personas quedaron con, por ejemplo, sin un brazo o en silla de ruedas. Después de ese episodio que quedó mucha gente afectada, se abrió la mirada a recibir a todos los tipos de personas con todos los cuerpos y con todas las necesidades, y crear herramientas para sostener la vida, pero cualquier vida, o sea, desde cualquier forma que ésta tenga en tal o cual momento. Entonces, como nosotros no hemos tenido, como Chile, como país, no hemos tenido esta como cataclismo social de tener muchas personas en situación de discapacidad, no nos hemos visto enfrentados a crear más rápidamente
una sociedad inclusiva. De hecho, y esto ya es un pensamiento mío, el tema de la Teletón, siento que fue una importación eh, junto con el modelo capitalista. Venía incluida la Teletón, que es parte de un modelo de hacer empresa capitalista, de capitalizar recursos. Entonces es un modelo, yo le digo que es el brazo social del capitalismo, la Teletón, y cuando esto termine también va a terminar una forma de entender cómo nos tenemos que sustentar como personas. Porque si ustedes ven, en todas partes, en todas las villas, en todos lados, se ocupa el modelo del plato único, que es el mismo modelo de la Teletón, que es juntar recursos de un modo como rifa, como juntar recursos, que es el mismo modelo que ocupa la Teletón, que es sin intervención del Estado, juntar los recursos por uno mismo. Así que eso, siento que para que nosotros nos unamos, falta un desarrollo también personal. Eh, pero sería bueno bueno, como se están dando estas instancias de conversación, eh, podamos en otras instancias estar distintas personas en situación de discapacidad y abrir estos debates entre varias personas en situación de discapacidad. Sería bonito. No sé si hay más consultas. Gracias, Javiera. Gracias, Carla. Y cualquier cosa, mi correo es, mi Déjame correo es, por ya, favor. lo voy a decir porque ahora estoy lejos del teclado. Es Ya, espérate Javier, un poquito, voy a buscar un lápiz. ya, Momento. Voy a buscar el lápiz y el papel. ya, Ya, ahora sí. ya. Es Javiera, Javiera con pun- minúscula. sí, todo con minúscula. Javiera punto, una B corta, punto, alegría, arroba, gmail.com. Ay, no le escucho. Está silenciada. Repito el correo para no Ya, cometer errores. Es javiera.bcorta.alegría@gmail.com. sí. ¿Está correcto? Sí, correcto. Y mi nombre es Javiera Viveros Alegría, por eso el correo es mi nombre en el fondo. Javiera Viveros Alegría. No es que se le silenció el micrófono. Que yo en marzo te voy a contactar. Tengo un taller literario y te voy a invitar para que te escuchen los escritores que estoy formando. Ya, pues, bacán. Ya. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí, por interesarse en estos temas, porque cuando escuchamos algo nuevo también lo vamos difundiendo en nuestras redes, en nuestros entornos, y así estas cosas se van difundiendo y se van haciendo más comunes, como temas más eh, de, de conversaciones diarias, o sea, conversaciones en todos los entornos. Así que súper agradecida que hayan estado hoy aquí, que se hayan interesado por inscribirse. Yo estoy súper agradecida de la Gladys que me invitó, porque no siempre estos temas son como sexys, como les decía, no son tan
pegadores o tan masivos, pero es importante reflexionarlo para ampliar un poco el, el terreno. Ah, Sol. Sol tiene la mano levantada, si quiere decir algo. Ahí estaba tratando de silenciar, de poner mi cámara. Nada, quería agradecerte igual, estuve escuchando atenta todo lo que estabas diciendo y quedé súper motivada. Yo tengo una editorial, es chiquitita, trabajamos en La Legua y también trabajamos con un círculo de escritores ahí. Y por lo general nosotros también hemos por ejemplo, realizado proyectos de letras apadrinadas, que le llamamos nosotros, que los escritores apadrinan, no sé, a jóvenes, o por ejemplo también en La Legua hay una casa que se llama Cristo Especial, que reúne jóvenes y personas mayores con discapacidad. Y también como que me motivó en realizar quizá algún proyecto ahí, porque nuestra idea de editorial también es como sacar las letras, sacar escritores ahí, pues, ¿entendís? Como publicar esa historia, las historias que pasan en estos contextos. Y nosotros, nuestra editorial se llama Artegrama y también trabajamos junto con el Círculo de Escritores de La Legua. Y creo que escuchar aquí a Javiera fue súper inspirador, por eso quería hablar y darte las gracias, porque como que encendiste una mechita también para generar proyectos ahí, inclusivos, que más bien a mí me gustaría hablar también de la interseccionalidad, de que no solo sea, por ejemplo, publicar, no como que sea una cuestión especial, así como decir, no, ahora vamos a publicar libros o historias de personas discapacitadas, sino que en general se considere también en las postulaciones o cuando alguien quiere editar libros, se considere tener escritores que puedan mostrarnos la visión también de las personas con discapacidad o eso en general. Eso, como abrir las fronteras. Eso, y muchas gracias, Javiera. Gracias, Sol. Bacán que estés desde La Legua. La literatura para mí, es un medio increíble, y el arte en general es un medio increíble para el desarrollo de las personas en situación de discapacidad. Es poder, porque generalmente tenemos mucha tensión emocional dentro por las diferentes experiencias que vivimos, que generalmente son muy fuertes. Entonces, eh, que puedan desembocarse y canalizarse a través de la literatura, me parece un medio genial, y que ojalá se pueda crear una publicación ahí en la organización que nombró Sol. Yo feliz participaría aquí desde Zoom, porque estoy en la quinta región, pero puedo participar con ustedes y conversar el tema, porque es un medio, a mí no me gusta decir terapéutico, pero es un medio Yo le de digo liberador. eso, ya nos entendimos, ¿viste? El arte es una forma de poder canalizar emociones fuertes. Sí, oye, a mí me Entonces, encantaría conocerte, Javiera, de hecho, contarte que yo y mi pareja somos amigas del Palomo, po. ya, súper. Entonces, y también probablemente vamos a publicar pronto también al Palomo. Ya, tú lo cachai, pues entonces, habemos distintas personas en situación de discapacidad, pero también tenemos nuestros matices, o sea, no somos todos iguales. Entonces, sería bueno hacer mesas de conversación en torno a la discapacidad y la literatura. Porque la pregunta que a mí me gustaría resolver en esos conversatorios es: ¿por qué llegamos a la literatura? ¿Por qué las personas en situación de discapacidad llegamos al arte o a la literatura? Y yo tengo súper claro por qué llegué yo a elegir este camino, pero me gustaría ponerlo en conversación.
porque tiene que ver con todos los espacios que están cerrados y que el único espacio liberador y libre es la letra, es las letras. Y es lo que siento que le pasó también a Violeta Parra, que no tenía nada y lo que uno único que tenía eran las letras y con eso ella jugó, hizo sus décimas y escribió su biografía en décimas. Entonces hizo como cánticos a través de las palabras y contando su vida. Siento que cuando uno no tiene nada, se aferra a cosas pequeñas y puede crear arte a través de esas cosas pequeñas. Es súper interesante es indagar eso, indagar las personas que no, cómo desemboca el alma de distintas formas. Así que eso, ya estaríamos como cerrando. Tienen mi correo. También le pueden escribir a Gladys. Ella tiene contacto conmigo permanente. Así que nos vemos también en la Feria del Libro de Valparaíso que organiza Gladys cuando sea la próxima. Y en las actividades que vienen de este ciclo de conversaciones. Así que yo me estoy despidiendo. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Y fue un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Chau. Chao. Chau. Chao, muchas gracias. Gracias.